La norma ISO 14001 define el impacto medioambiental como cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organización. Los impactos son vistos a menudo como un producto, y sin embargo es más adecuado ver los impactos como resultado de la producción. Ejemplos de productos son las emisiones a la atmósfera y la evacuación de agua. Un cambio adverso en el medio ambiente es el resultado de una evacuación de agua que pudiera incrementar la concentración de metales pesados en un arroyo. Un cambio beneficioso, sin embargo, podría ser la reforestación. El proceso desde la identificación de aspectos hasta la determinación de impactos para evaluar la significación crea un efecto embudo. Una empresa puede identificar 50 aspectos de los cuales 35 tienen impacto medioambiental. En algunos casos, un aspecto medioambiental puede tener más de un impacto. Por consiguiente, en este ejemplo, los 35 aspectos pueden crear el mismo número de impactos o quizás 40 o 60. De los impactos identificados, puede que solo 10 sean significativos. Los 10 aspectos significativos, es decir, aquellos aspectos que crean un impacto medioambiental significativo, deben ser considerados para establecer objetivos y metas. En nuestra segunda jornada técnica presencial vamos a tratar el tema de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental responde a un principio básico de la política ambiental, como es la prevención. La mejor manera de actuar en materia ambiental es evitando el mal, en vez de a posteriori combatiendo los efectos perniciosos de una actividad. La evaluación de impacto ambiental se regula con anterioridad a esa fecha mediante la Ley 6/2001. La fecha que nos concierne es el año 2008, que rige o da paso a nuestro decreto marco. El Real Decreto Legislativo 1302 del 86 de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental es la primera noticia legislativa que tenemos. Esta ley es una transposición de la directiva comunitaria, la 97/11 de la Comunidad Económica Europea. Siguiendo este principio, se publicó la directiva primera del 85/337 de la Comisión Europea, que pasó a nuestra legislación como Real Decreto 1302 del 86 de 28 de junio. En ella aparecía un listado primitivo de actividades en las que era necesario realizar este procedimiento, y en articulados describía someramente dicho procedimiento. Con posterioridad a dicha ley, se publicó el reglamento correspondiente al Real Decreto 1131 del 88 de 30 de septiembre, en el que se especifica con toda claridad cómo realizar el procedimiento, el organismo que actúa, plazos, vigilancia y responsabilidades. Posteriormente se observó que la Directiva 85/337 era insuficiente, motivo por el que se publicó la Directiva 97/11, que amplía sustancialmente el listado de actividades que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental, y dicha directiva se plasmó en nuestra legislación después de diversos intentos en la ley nombrada en el primer párrafo. Como referente legislativo, por tanto, tenemos efectivamente la así denominada Ley de Impacto Ambiental, el Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Antes de partir con la descripción de este decreto legislativo, hacer hincapié en que tenemos que diferenciar perfectamente lo que es una evaluación de impacto ambiental de lo que es un estudio de impacto ambiental o calificación ambiental. El primero es un procedimiento administrativo, es decir, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento burocrático que debemos actuar y que debemos someter los proyectos vigentes, y el segundo, el estudio de impacto ambiental, es un documento en el cual evaluamos efectivamente todas las actividades, todos los procesos y todos los perjuicios que puede conllevar la realización o ejecución efectiva de un proyecto. La propia ley o el propio decreto legislativo, el 1/2008, lo podemos ver aquí consignado en 3 capítulos. El primer capítulo sobre disposiciones generales, donde se definen los objetos, definiciones, el ámbito de aplicación y competencias. Un capítulo 2 sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos, que tiene 2 secciones. La sección 1 con la evaluación de impacto ambiental de proyectos de anexo 1, y la sección segunda, que versa sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos en el anexo 2 y de proyectos no incluidos en el anexo 1 que puede afectar directamente o indirectamente a los espacios de la red Natura 2000. El tercer capítulo versa sobre el control de cumplimiento de declaraciones de impacto ambiental, donde podemos ver que se regula el régimen sancionador, entre otras cuestiones.
Lo importante a destacar, aparte del cuerpo legislativo y el articulado, son los anexos. Porque efectivamente el anexo 1, anexo 2 y anexo 3 es donde se van a listar todas las actividades que se ven sometidas por ley a tener que pasar una evaluación de impacto ambiental. Y nosotros como técnicos competentes debemos tener claro qué tipo de empresa, qué tipo de proyectos se ven inmersos o no en la obligación de pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. A la hora de describir los anexos que contemplan el Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, cabe reseñar que justamente en los 3 anexos donde se definen o se listan las diferentes gremios, empresas, proyectos que se ven sometidos a tramitar los procedimientos burocráticos de evaluación de impacto ambiental. En el anexo 1, por ejemplo, vemos que son los proyectos contemplados en el apartado 1 del artículo 3º y están diferenciados en grupos. En el grupo 1 tenemos el que versa sobre agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. En el grupo 2 tenemos la industria extractiva. En el grupo 3 tenemos industrias energéticas. En el grupo 4 y así sucesivamente se van definiendo todos los áreas y sectores que se ven sometidos a la obligatoriedad de pasar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En el ejemplo, en el anexo 2, vemos cómo también se definen en grupos y se distribuyen en sectores someramente parecidos. Evidentemente, en este tipo de sectores son de menor cantidad o de menor envergadura los proyectos, de manera que se pueden ver sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental más reducido. La diferencia entre anexos, empresa de anexo 1 y empresa de anexo 2, es que las primeras se ven sometidas a un proceso de evaluación de impacto ambiental ordinario, y las empresas que están sometidas o incursan en anexo 2 se pueden hacer un proceso de evaluación de impacto ambiental, lo que se llama un proceso reducido o abreviado. A la par, cada comunidad autónoma ha legislado en este campo como competentes que son y someten o distinguen las empresas en diferentes apartados, pero que generalmente o de forma general son de una manera muy parecida a la que estamos describiendo del decreto que está publicado en el boletín. En el artículo 1 del Real Decreto Legislativo se establece el objeto. Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la evaluación de impacto ambiental de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos 1 y 2, como ya hemos articulado, según los términos establecidos en ella. Esta ley pretende asegurar la integración de los aspectos ambientales en el proyecto de que se trate mediante la incorporación de la evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o aprobación de aquel o por el órgano sustantivo, es decir, por el órgano competente, sea la administración estatal, la administración de la comunidad autónoma o el ayuntamiento. La evaluación de impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada en función de cada caso particular y de conformidad con esta ley los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: A. El ser humano, la fauna y la flora. B. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. C. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. Y en el último punto D. La interacción entre los factores mencionados anteriormente. Aquí, como veis, se establece la estructura básica de lo que debe conllevar lo que es el proceso de evaluación de impacto ambiental, o en definitiva los puntos del índice de un estudio de impacto ambiental. Las administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización y aprobación de proyectos que deban someterse a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta ley para garantizar que tal participación sea real y efectiva. El estudio de impacto ambiental, como tal, comprenderá al menos la siguiente información.
En un primer punto, la descripción del proyecto y sus alternativas, que deberá incluir, entre otros datos, los objetivos, localización, dimensiones, instalaciones anexas, modo de ejecución de las obras y programación temporal de las mismas, características de los procesos productivos con indicación de la naturaleza y cantidad de los materiales utilizados, balance de materia y de energía y exigencias de ocupación de suelo. En un segundo punto, debe definirse la elaboración de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar razonablemente la opción de menor impacto ambiental global, es decir, que se ha optado por la mejor opción. Las alternativas planteadas deberán ser técnicamente viables y adecuadas al fin del proyecto. Descripción de las mejores técnicas disponibles y de las mejores prácticas disponibles de posible aplicación, como ya hemos descrito en nuestra primera jornada de este máster. Y las determinaciones del planteamiento o del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto, detallando en especial las referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación. Respecto al punto anterior, las MTDs que anteriormente hemos definido, debéis saber que ya existen estudios donde se hacen las viabilidades técnicas de diferentes procesos ya prescritos. Es decir, si tú tienes proyectado o en proyecto hacer una central térmica de carbón, seguramente ya habrá un proyecto desarrollado anteriormente, o como si me hablas de una almazara para producción de aceite de oliva. El estudio sociodemográfico de la población del área de influencia de la instalación, descripción de las zonas habitadas próximas, actuales o futuras, distancias críticas y análisis de los factores de riesgo para la salud de las poblaciones limítrofes según su naturaleza. La descripción de los recursos naturales y factores ambientales que previsiblemente se verán alterados. Dentro de este análisis se incluirán aquellos indicadores ambientales del estado cero del área susceptible de verse afectada por el proyecto o actividad. La descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, muy importante, vertidos y emisiones contaminantes en todas sus formas y la gestión prevista para ellos, así como cualquier otro elemento derivado de la actuación, tanto si corresponde a la fase de preparación del proyecto previo a su inicio como si corresponde a su fase de ejecución, funcionamiento, clausura o cese de la actividad. En el punto H tenemos la identificación y valoración de las alteraciones generadas por las acciones de la alternativa propuesta susceptibles de producir un impacto directo o indirecto sobre el medio ambiente o sobre los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico, artístico y arqueológico, detallando las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la valoración. En el punto I tenemos la valoración integral de la incidencia ambiental del proyecto y estimación del impacto ambiental inducido por la puesta en marcha del proceso o actividad, como por ejemplo movimientos de población, implantación de actividades complementarias al proyecto principal o necesidades de nuevas infraestructuras, entre otros. En el punto J tenemos la identificación y caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos, deslizamiento, subsidencia, inundaciones, erosiones, incendios, riesgo de emisiones o vertidos incontrolados de sustancias peligrosas, accidentes en transporte de sustancias peligrosas, acumulación de instalaciones peligrosas en la zona de influencia del proyecto o actividad. En el punto K tenemos la identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la población del área de influencia, considerando los factores de riesgo para la salud analizados, la exposición de la población a los potenciales efectos de la salud, agudos, acumulativos, sinérgicos, periódicos, entre otros, y su gravedad. La identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre el paisaje, incluyendo afección a vistas panorámicas o a elementos singulares, creación de nuevas fuentes de luz o brillos significativas que pueden afectar negativamente a la vista diurna o nocturna del área. En el punto M tenemos la identificación, caracterización y valoración de los posibles efectos negativos sobre la agricultura, especialmente en el caso de conversión de suelos agrícolas de gran productividad a uso no agrícola. En el punto N versa sobre la compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas europeos, nacionales o autonómicos en materia ambiental, con especial incidencia en los relativos a la conservación de especies, espacios naturales, gestión y ahorro de agua y energía y gestión de residuos. El estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias e indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de la ejecución de las mismas. Es el punto ñ. En el punto siguiente tenemos el programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas propuestas, indicando la metodología y el cronograma de las mismas. Asimismo, deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del grado de ejecución de las mismas, de las medidas correctoras y preventivas, como del seguimiento de su efectividad.
Por último, tenemos el resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se señalarán los principales factores del medio afectados, los impactos más significativos derivados de las acciones del proyecto, las medidas propuestas para su eliminación, reducción o compensación, así como los controles para su vigilancia. Este resumen recogerá también, en su caso, informes sobre las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del propio estudio. En el siguiente punto vamos a estudiar la así denominada matriz de Leopold, que es un recurso muy recurrente utilizado en la elaboración de los estudios de impacto ambiental. Como ejemplo de uno de los métodos que se emplean en los estudios de impacto ambiental es la llamada matriz de Leopold, que fue el primer método utilizado para hacer estos estudios allá por el año 1971 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada, o también denominado matriz. En las columnas pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que pueden ser alteradas. Es decir, en la parte vertical, lo que denominamos columnas, podemos ver las características físicas y químicas, tierra, agua y procesos, las características o los caracteres biológicos, flora, fauna, y los factores culturales, como son los derivados del suelo y los derivados de paisaje y naturalidad. Y en la parte horizontal pues tenemos lo que sería la acción, es decir, la tala y desbroce, la pavimentación, la construcción de edificios, las líneas de comunicación eléctrica, el desmonte y terraplenes, o los efectos mecánicos es decir, de los cambios en el propio tráfico, que aquí en la propia exposición veis como ejemplo. Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. Se va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando se ha completado la matriz, se vuelve a cada una de las cuadrículas con diagonal y se pone a la izquierda un número de 1 a 10 que indica la magnitud del impacto, 10 la máxima y 1 la mínima. El 0 no vale. Con un positivo, con un más si el impacto es positivo y con un menos si el impacto es negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 10 la importancia del impacto, es decir, si es regional o solo local, la magnitud. Y al final, en los cuadros residuales, se hace o se aplica la sumatoria, dando estos números finales una visión panorámica sobre cuáles son los efectos, tanto en las aportaciones de las columnas como en las aportaciones de las filas. Como en las clases anteriores hemos tratado del ejemplo que anteriormente se hizo hincapié, que era el estudio de impacto ambiental del anteproyecto para la ampliación y modernización de la EDAR, que es la estación de depuración de aguas residuales de Lagares, un municipio o región situada en Galicia. Para tal fin hemos preparado el primer paso que, como queda claro, o tenéis que tener claro en la conformación de esta segunda jornada técnica, que es la evaluación de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental es un proceso burocrático, es decir, un proceso que culmina cuando la propia autoridad administrativa publica lo que se denomina así la declaración de impacto ambiental. En nuestro caso tenemos el ejemplo de que este proyecto fue presentado como tal ante el gobierno de la Junta de Galicia, la Xunta Galega, la cual en su momento emite la declaración de impacto ambiental, la DIA. Aquí en el artículo podéis ver o leer también como perfectamente dice: la Junta de Galicia, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, emitió la declaración de impacto ambiental positiva con los criterios ambientales que deberá cumplir en la fase de construcción y explotación de la estación depuradora de aguas residuales EDAR de Vigo de Lagares. El Diario Oficial de Galicia publica hoy el anuncio por el que se hace pública la declaración de impacto ambiental del anteproyecto para ampliación y modernización de las instalaciones. Esto es un ejemplo que versa sobre que el proceso de evaluación de impacto ambiental es un proceso continuo, es decir, no es solamente presentar un estudio de impacto ambiental, sino que hay que esperar la contestación de la propia autoridad administrativa, que en este caso es la propia Consejería de Medio Ambiente. Volviendo a nuestro ejemplo estudiado,
En el propio estudio que aquí os presentamos como ejemplo, podemos ver directamente que la estructura en el índice se tratan todos los puntos que anteriormente hemos reseñado en el contenido necesario que debe tener un estudio de impacto ambiental. La primera parte debe estar conformada por una introducción. Se describe de manera somera cuál es el objeto del proyecto, cuáles son las intenciones y que quede claro, perfectamente descrito de una manera técnica, social, cultural y científica cuáles son las acciones del proyecto propuesto. En un segundo punto se hace la descripción somera del proyecto y análisis de alternativas, es decir, la actuación es objeto de elaboración ambiental, las alternativas de trazado de emisario, las alternativas para la definición de lo que es la propia estación de depuración y la alternativa finalmente seleccionada. El inventario ambiental conlleva todo lo concerniente a la climatología, a la calidad del aire, al ambiente sonoro, a la geología y litología, a la edafología, es decir, lo concerniente al suelo, a la hidrología superficial y subterránea, a la hidrodinámica marina, a la vegetación, a la fauna, a los espacios naturales, al paisaje, a la arqueología y patrimonio cultural y al medio socioeconómico. Daros cuenta que un proyecto de esta envergadura no solo va a conllevar un consistorio, es decir, no va a haber solamente una ciudad afectada, sino que pueden ser muchos consistorios afectados. En el punto 4 vemos la identificación y valoración de impactos. Aquí tenemos que definir perfectamente las principales acciones del proyecto con incidencia ambiental y luego la matriz de identificación de impactos que como tal antes hemos definido, que es la matriz Leopold. Luego veremos más concretamente cuál es el contenido de este tipo de matriz. En el punto 5 tenemos las medidas protectoras y correctoras. Aquí que hay que resaltar, pues cuáles son las medidas protectoras en fase de diseño, anteproyecto y proyecto constructivo, las medidas protectoras y correctoras en fase de construcción y luego las medidas protectoras y correctoras en fase de explotación. Igualmente, culminando este capítulo con las medidas compensatorias. En el punto 6 se da una valoración global del impacto. En el punto 7 hay que desarrollar, como anteriormente hemos definido, lo que es el programa de la vigilancia ambiental, con una introducción, la organización y responsabilidad del seguimiento y vigilancia, la programación e informes y el presupuesto del programa de la vigilancia ambiental. Y en el punto 8, y por último, las dificultades informativas o técnicas. Si nos movemos en el propio proyecto, podemos ver cómo siguen o se desarrollan cada uno de los puntos, como el punto 1, la introducción, que vosotros más tranquilamente podéis estudiar, pero quiero hacer hincapié en este párrafo donde dice que consultada la legislación ambiental aplicable, haciendo referencia a nuestro decreto 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, se observa que este proyecto está incluido en el siguiente epígrafe. Recordáis, en anexo 1, proyectos que deben someterse a evaluación de impacto ambiental por el proceso ordinario, es decir, aquí no cabe proceso reducido. En el grupo 7, donde versa sobre proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, en el apartado D, habla sobre plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad es superior a 150.000 habitantes. Equivalente. Es decir, si el proyecto fuera para menor envergadura que esto, a lo mejor podría aplicársele la incursión anexo 2 y aplicarle un tratamiento reducido. Esto es una parte muy interesante y muy importante a la hora de acometer un estudio, porque tiene que quedar perfectamente definido. Aquí, por ejemplo, podemos resaltar los emisarios, los 3 trazados que se proponen, y veréis, si profundizáis en el estudio del propio estudio, valga la redundancia de este estudio de impacto ambiental, podéis ver por qué se elige la opción que en el propio estudio es elegida. Cabe también reseñar aquí la parte donde versa sobre la matriz de impactos o la matriz Leopold, donde aquí veis que usa un modelo propio de matriz donde en la parte vertical va a tratar pues los 8 puntos dividido en atmósfera y ambiente sonoro, geología y geomorfología, suelos, aguas superficiales, medio marino, vegetación, fauna terrestre y avifauna, el tema punto 8 sobre factores sociales y económicos, el punto 9 sobre patrimonio cultural y el punto 10 sobre el medio perceptual. En la parte de las columnas vemos
cómo diferencia dos puntos, la parte de construcción y la parte de explotación, quedando la parte de construcción diferenciada en la creación y existencia de instalaciones auxiliares, el tránsito de vehículos, el desbroce y despeje de los propios terrenos, las excavaciones y desmonte, las operaciones de cementación, la gestión de residuos, la demanda de mano de obra, la demolición de las infraestructuras existentes ya, al ser una ampliación, el funcionamiento de la propia estación, la ejecución de zanjas hacia lo abierto, la ejecución de todo tipo. Cualquier acción humana queda descrita aquí, y el propio personal que ha elaborado esta matriz Leopold le da un valor de 1 a 10, consignando en positivo o negativo el efecto. En la parte final también cabe resaltar cómo el propio redactor hace el presupuesto del programa final de la vigilancia ambiental, que también hemos reseñado. En la fase de redacción del proyecto habla sobre la redacción del programa de vigilancia, la redacción del proyecto de integración, la redacción del plan de explotación y mantenimiento de la propia estación de depuración, la redacción del plan de gestión de los fangos, la redacción del plan de control de la calidad de agua. En fase de construcción habla también sobre una vigilancia ambiental de obra con frecuencia determinada, con inspección visual de residuos, aguas, ruidos, atmósfera, fauna, vegetación y otros parámetros ambientales, así como la redacción de actas de inspección y la propia redacción de un informe mensual descriptivo de la marcha de las obras y el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, calculado en un presupuesto de 2.000 euros mensuales a 48 meses, pues a un concepto total de 96.000 euros. Esto se complementa con un programa de vigilancia durante la fase de explotación, también con 12 meses prioritariamente estructurados, y aquí hace nombramiento a un decreto 734 de 88 sobre la calidad de aguas de baño y de forma especial las relacionadas con los parámetros de contaminación bacteriológica. Os invitamos a un estudio más pormenorizado del propio documento, y en el punto último, donde habla sobre las dificultades informativas o técnicas, es importante reseñar que los diferentes apartados del presente estudio de impacto ambiental se han realizado en base a una recopilación de información basada en fuentes bibliográficas, cartográficas, legislativas y de consulta a las diferentes consejerías, en este caso la gallega. Para la caracterización de varios aspectos del inventario ambiental se han realizado estudios específicos por parte de entidades especialistas, y aquí se hace mención a qué tipo de personal se ha visto en curso o habéis tenido que en un momento dado echar mano porque bien por los incisivos conocimientos geológicos o hidrológicos que hacen falta o demandáis para vuestro estudio, tenéis que hacer subcontratación a otras entidades especialmente dedicadas a temas que salen de vuestra competencia profesional. Una vez acabado esto, podéis reseñar que el propio modelo del estudio de impacto ambiental está a vuestra disposición, y junto con los demás vídeos que tenéis a disposición podéis completar vuestros conocimientos versados sobre esta parte de la segunda jornada técnica, que espero que os haya servido de apoyo para vuestro progreso en el estudio de la materia. Muchas gracias por vuestra atención.